Era una tarde tranquila en la pequeña ciudad de Belén, conocida por sus calles calmadas y la fuerte presencia de la fe entre sus habitantes. Juan, un joven estudiante de teología, pasaba sus días inmerso en los estudios y en la ayuda comunitaria de la iglesia local. Su curiosidad por el conocimiento era insaciable, siempre buscando entender más sobre los misterios y enseñanzas antiguas. Esa tarde, mientras organizaba la biblioteca de la iglesia, Juan encontró un libro viejo y polvoriento, escondido en un rincón olvidado de la estantería. El libro tenía una cubierta de cuero desgastada y letras doradas descoloridas que, al ser limpiadas suavemente, revelaron el título, El libro de Enoc. Intrigado, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ya había oído hablar del libro de Enoc, un texto apócrifo mencionado raramente en las clases y sermones. Con manos temblorosas, abrió la pesada cubierta y sintió el olor a pergamino antiguo llenar el aire. Al hojear las primeras páginas, quedó inmediatamente atrapado por la narrativa mística y detallada. El lenguaje poético describía un mundo de ángeles, gigantes y eventos celestiales que parecían sacados de un cuento de hadas, pero con una profundidad espiritual que resonaba con su propia búsqueda de la verdad. Juan se sentó en un banco de madera cercano, los ojos fijos en las palabras que saltaban de las páginas. Cada párrafo lo transportaba a una era antigua, donde los misterios del universo y la naturaleza divina se entrelazaban de maneras que nunca había imaginado. Allí, en ese momento, Juan supo que había encontrado algo extraordinario, algo que podría cambiar su comprensión del mundo y de la fe. Con el corazón acelerado, continuó leyendo, sumergiéndose cada vez más en la historia de los Nepilim y los ángeles caídos, sintiendo que una nueva jornada espiritual apenas estaba comenzando. A medida que Juan se adentraba en las páginas del libro de Enoc, su fascinación crecía exponencialmente. Leía ávidamente sobre la rebelión de los ángeles caídos, liderados por Semjasa, que descendieron a la tierra y tomaron para sí esposas humanas, generando una raza de gigantes conocidos como Nepilim. Los relatos eran detallados y vívidos. Describían cómo estos seres híbridos poseían una fuerza y una sabiduría más allá de la comprensión humana, pero también una naturaleza corrupta y destructiva. Juan sentía como si estuviera observando estos eventos directamente, tan poderosa era la narrativa que Enoc había registrado. Cada nuevo descubrimiento traía más preguntas que respuestas. Los ángeles caídos enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, la fabricación de armas, la astrología, la hechicería. Juan se maravillaba con la descripción de estas revelaciones, al mismo tiempo que se cuestionaba sobre las consecuencias de tales enseñanzas para la humanidad. Las noches pasaban en claro, con Juan inmerso en el estudio del libro. Anotaba cuidadosamente sus observaciones y reflexionaba sobre la moralidad y la ética de los ángeles caídos y de los Nepilim. La figura de Enoc, el patriarca que había caminado con Dios y había sido llevado al cielo sin experimentar la muerte, se convertía en un guía espiritual para Juan. En un momento, Juan se topó con un capítulo intrigante que hablaba de visiones y encuentros celestiales. Enoc describía encuentros con seres luminosos que no eran ángeles ni demonios, pero que parecían venir de reinos más allá de la tierra. Juan sintió un escalofrío. ¿Podrían estos seres ser lo que hoy llamamos extraterrestres? La idea era tan fascinante como perturbadora. Si los Nepilim eran descendientes de ángeles caídos, ¿qué tipo de seres serían estos visitantes estelares? ¿Y cuál sería la relación entre ellos y los Nepilim? Juan sabía que estaba apenas arañando la superficie de un misterio profundo y antiguo. Cerró el libro por un momento, se levantó y miró a las estrellas a través de la ventana de la biblioteca. Había mucho más por descubrir, y estaba decidido a desentrañar estas conexiones ocultas. Los días pasaban rápidamente mientras Juan continuaba inmerso en la lectura del libro de Enoc. Avanzaba hacia los capítulos que describían detalladamente el origen de los Nepilim. Según el texto, la rebelión de los ángeles caídos no fue un evento simple, sino una serie de decisiones deliberadas y calculadas que llevaron a la corrupción de la tierra. Enoc relataba cómo Semjasa y sus seguidores, conocidos como los vigilantes, observaron a las hijas de los hombres y quedaron fascinados por su belleza. Estos ángeles, que tenían el deber de guiar y proteger a la humanidad, cedieron a sus deseos y descendieron al monte Hermón, donde juraron actuar juntos para no volver atrás en sus decisiones.
Al tomar esposas humanas, los ángeles caídos engendraron una raza de gigantes poderosos, los Nepilim. Enoc describía a estos seres como héroes de tiempos antiguos, dotados de fuerza descomunal y habilidades más allá de la comprensión humana. Sin embargo, la naturaleza híbrida de los Nepilim también trajo gran sufrimiento y destrucción al mundo. La tierra se volvió corrupta y llena de violencia debido a las acciones de estos gigantes. Juan estaba fascinado y horrorizado al mismo tiempo. Las descripciones de Enoc eran tan vívidas que casi podía ver a estos gigantes caminando sobre la tierra, sus voces atronadoras y sus acciones devastadoras. La narrativa era una mezcla de maravilla y tragedia, mostrando cómo algo nacido de la transgresión podía tener tal impacto en el mundo. Mientras Juan reflexionaba sobre la historia de los Nepilim, encontró un pasaje que lo dejó perplejo. Enoc mencionaba que estos seres también poseían un conocimiento extraordinario, aprendido de sus padres celestiales. Enseñaron a los humanos secretos que no debían ser revelados, conocimientos que incluían la magia, la creación de armas y hasta los secretos de las estrellas. Juan no podía dejar de pensar en la posibilidad de que estos conocimientos prohibidos pudieran ser de origen extraterrestre. Si los ángeles caídos eran de hecho seres de otros mundos, entonces los Nepilim podrían ser una conexión directa entre la humanidad y los seres estelares. Esta idea abría un nuevo horizonte de posibilidades y preguntas. En sus anotaciones, Juan escribió: los Nepilim son más que simples gigantes. Son un vínculo entre lo divino, lo humano y, posiblemente, lo extraterrestre. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de estos seres? ¿Y qué sabía realmente Enoc sobre los secretos del universo? La mente de Juan bullía con estas nuevas preguntas, y sabía que debía continuar su jornada de descubrimientos para encontrar respuestas. Con el libro de Enoc constantemente en sus manos, Juan se sumergía cada vez más en las revelaciones y misterios que contenía. Las noches eran largas y silenciosas, y la luz suave de la lámpara era su única compañía mientras leía y releía los textos antiguos. La historia de los Nepilim no era solo fascinante, desafiaba todas sus concepciones previas sobre el mundo. Una noche, después de leer sobre los conocimientos prohibidos que los Nepilim habían transmitido a los humanos, Juan cerró el libro y se recostó en la silla, permitiendo que sus pensamientos vagaran. Reflexionaba sobre la posible conexión entre los Nepilim y los extraterrestres. Las descripciones de Enoc sobre los ángeles caídos y sus hazañas parecían más relatos de visitantes de otro mundo que simples seres celestiales. Si los ángeles caídos no eran solo seres espirituales, sino entidades físicas con poderes más allá de la comprensión humana, no podrían ser de otro planeta o dimensión, pensaba Juan. Recordaba historias modernas sobre avistamientos de ovnis y encuentros con seres de otro mundo. Estas narrativas, a menudo descartadas como ficción o alucinación, ahora parecían adquirir un nuevo significado a través de las lentes del libro de Enoc. La relación entre los Nepilim y los extraterrestres se convirtió en un punto central en su mente. Juan se preguntaba si los relatos antiguos bíblicos eran, en realidad, registros de interacciones humanas con seres de otros mundos. Y si Enoc estaba tratando de decirnos algo mucho más profundo y complejo de lo que jamás imaginamos, se preguntaba. Estas reflexiones abrieron una nueva dimensión de su fe y de su comprensión del universo. Sintió una necesidad urgente de profundizar más, de entender mejor los símbolos y los mensajes ocultos en las palabras de Enoc. Juan comenzó a buscar conexiones entre otros textos bíblicos y apócrifos, tratando de encontrar más pistas sobre esta posible relación cósmica. Esa noche, Juan se durmió con estas reflexiones girando en su mente. Sabía que estaba al borde de un gran descubrimiento, algo que podría cambiar no solo su propia comprensión, sino también la manera en que la humanidad ve su lugar en el cosmos. Esa noche, mientras Juan se sumía en el sueño, se encontró envuelto en un sueño tan vívido que parecía real. Estaba en un paisaje desconocido, rodeado de montañas majestuosas y valles verdes. El cielo tenía un brillo peculiar, con estrellas que parecían más cercanas y más brillantes de lo que jamás había visto. De repente, una figura apareció frente a él, emanando una luz suave y tranquilizadora. Era un hombre de apariencia serena, vestido con una túnica blanca. Juan reconoció inmediatamente la figura como Enoc, el patriarca descrito en el libro que tanto había estudiado.
Juan, he estado observando tu búsqueda incansable de conocimiento y verdad, dijo Enoc con una voz que parecía resonar en el alma misma de Juan. Fui elegido para revelar secretos del universo y ahora es el momento de compartir parte de ese conocimiento contigo. Antes de que Juan pudiera responder, Enoc extendió la mano y tocó su hombro. En un abrir y cerrar de ojos, Juan fue transportado a un tiempo y lugar completamente diferentes. Estaban en la cima de una montaña alta, observando un escenario que parecía sacado de un cuento épico. Enoc comenzó a narrar mientras observaban. Este es el monte Hermón, donde los ángeles caídos descendieron a la tierra. Aquí, hicieron el juramento que cambió el curso de la humanidad. Juan miraba con ojos abiertos de par en par a las figuras celestiales que descendían del cielo en una procesión solemne, cada uno de ellos imponente y majestuoso, pero cargando un aura de desobediencia y melancolía. Los ángeles caídos, liderados por Semjasa, eran de una belleza y poder incomparables. Juan observó con fascinación mientras interactuaban con los humanos, enseñándoles secretos prohibidos. Vio nacer a los Nepilim, criaturas de tamaño gigantesco y fuerza descomunal, pero también con un brillo de sabiduría antigua en sus ojos. ¿Ves, Juan?, continuó Enoc, los Nepilim no eran solo una aberración, sino un resultado de un conocimiento que trasciende este mundo. Lo que llamas extraterrestres son, en realidad, parte de este gran misterio. Juan se sentía abrumado por la magnitud de lo que estaba presenciando. Se daba cuenta de que los eventos que estaba viendo eran mucho más complejos que una simple narrativa de bien contra mal. Había capas de significado, interacciones cósmicas y una profunda interconexión entre los seres celestiales y la humanidad. Enoc entonces se volvió hacia Juan y lo miró directamente a los ojos. El viaje que has comenzado es solo el inicio. Hay mucho más que revelar, pero es necesario que comprendas la responsabilidad de este conocimiento. No todo está listo para ser comprendido por todos. Juan despertó de su sueño con el corazón latiendo fuerte y la mente bulliciosa con las imágenes y palabras que había experimentado. Sabía que su búsqueda estaba lejos de terminar y que nuevas revelaciones estaban por venir. El sueño continuó, y Juan se dio cuenta de que no había despertado realmente. Todavía estaba junto a Enoc, ahora en una vasta llanura iluminada por un sol dorado. Los paisajes a su alrededor cambiaban con rapidez, como si el tiempo estuviera acelerado, mostrando épocas diferentes de la historia de la Tierra. Enoc levantó la mano, y el flujo del tiempo se desaceleró, revelando una escena específica. Ahora estaban en una ciudad antigua, construida por Nepilim. Las estructuras eran enormes, hechas de piedras gigantescas, y la arquitectura poseía una belleza arcaica y majestuosa. Juan quedó impresionado al ver a los Nepilim interactuar con los humanos, enseñándoles tecnologías avanzadas y secretos ocultos. Esta es la ciudad de Araquiel, explicó Enoc. Aquí, los Nepilim gobernaron e influenciaron a la humanidad de maneras que los libros de historia jamás registraron. Gran parte del conocimiento que la humanidad posee hoy tiene sus raíces en las enseñanzas de estos gigantes. Juan observaba con atención, dándose cuenta de que los Nepilim no eran solo criaturas de destrucción, sino también de innovación y progreso. Transmitían a los humanos conocimientos sobre astronomía, agricultura, metalurgia y otras ciencias avanzadas. Sin embargo, su presencia también traía conflictos y disputas por el poder. Pero con gran conocimiento viene gran responsabilidad, dijo Enoc, su voz cargada de sabiduría. Los Nepilim, a pesar de su sabiduría y poder, cayeron en la corrupción y la violencia. El conocimiento que trajeron fue usado tanto para el bien como para el mal. De repente, la escena cambió nuevamente, y Juan vio una enorme batalla sucediendo. Ángeles del cielo, liderados por Miguel, descendían para confrontar a los ángeles caídos y sus descendientes. El choque entre las fuerzas celestiales y los Nepilim era titánico, resonando por todo el valle. Juan sintió el peso de la batalla, la tensión y la gravedad de lo que estaba en juego. Esta es la consecuencia de la desobediencia y del uso indebido del conocimiento, dijo Enoc con un tono serio. La batalla entre el bien y el mal es eterna, y cada elección que hacemos contribuye a este conflicto. Juan observaba todo con una mezcla de maravilla y temor.
Comprendía ahora que los Nepilim eran una parte compleja y crucial de la historia de la humanidad, seres que, aunque poderosos, también eran vulnerables a las tentaciones y errores. Tú has sido elegido para ver y entender estas verdades, dijo Enoc, girándose hacia Juan. Lo que harás con este conocimiento dependerá de ti. La responsabilidad de saber es pesada, pero la búsqueda de la verdad es siempre noble. Juan sintió una determinación renovada dentro de sí. Sabía que su viaje estaba solo comenzando y que había mucho más que descubrir y comprender. Mientras el escenario cambiaba una vez más, Juan y Enoc se encontraron en un denso y misterioso bosque. La atmósfera estaba cargada con una sensación de inquietud y expectativa. Enoc vio a Juan entre los árboles hasta un claro donde un grupo de ángeles caídos estaba reunido. Sus facciones eran a la vez bellas y aterradoras, irradiando un aura de poder y tristeza. Semjasa, el líder de los ángeles caídos, estaba en el centro del grupo. Su semblante era serio y pensativo, mientras discutía con sus seguidores. Juan pudo oír fragmentos de la conversación que giraba en torno a las consecuencias de sus acciones y al impacto que tenían sobre la humanidad. ¿Por qué has venido aquí, humano?, preguntó Semjasa, fijando sus ojos penetrantes en Juan. Su voz era profunda y resonaba por el claro. Juan sintió un escalofrío recorrer su columna, pero se mantuvo firme, sabiendo que estaba allí para aprender y comprender. Estoy aquí para entender los secretos del pasado, respondió Juan con valentía. Quiero saber por qué tomaron esas decisiones y cómo eso afectó al mundo. Semjasa asintió lentamente. Nuestras intenciones fueron distorsionadas por el deseo y la ambición. Queríamos compartir nuestro conocimiento con la humanidad, pero subestimamos el poder de la corrupción y la tentación. Los otros ángeles caídos estuvieron de acuerdo, sus expresiones reflejando remordimiento y tristeza. Hablaron sobre cómo sus acciones habían llevado a la creación de los Nepilim y cómo estos gigantes, a pesar de sus habilidades, trajeron destrucción y caos. La visión de ellos era una mezcla de arrepentimiento y deseo de redención. Enoc observaba en silencio, permitiendo que Juan absorbiera estas revelaciones. Juan sentía como si estuviera desentrañando los secretos más profundos del universo. Comprendía que la historia de los Nepilim no era solo un cuento antiguo, sino una clave para entender la profunda conexión entre la humanidad y el cosmos. Los vigilantes eran guardianes de esta sabiduría, ayudando a guiar a aquellos que estaban listos para escuchar. Tenéis un poder inmenso, dijo Juan, pero también una gran responsabilidad. El conocimiento que compartisteis cambió el curso de la humanidad. ¿Cómo podemos usar esa sabiduría para el bien ahora? Semjasa miró profundamente a los ojos de Juan. El conocimiento en sí no es ni bueno ni malo. Es la manera en que se usa lo que determina su impacto. La humanidad tiene la capacidad de elegir su camino. Podéis aprender de nuestros errores y usar el conocimiento para crear un futuro mejor. Juan reflexionó sobre estas palabras. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo adquirir conocimiento, sino usarlo con sabiduría y discernimiento. Las lecciones de los ángeles caídos eran un recordatorio poderoso de la necesidad de responsabilidad y ética en todas las acciones. Enoc colocó la mano en el hombro de Juan nuevamente. Ahora comprendes la profundidad de nuestra historia, dijo suavemente. Vamos a continuar. Hay más que ver y aprender. De repente, el claro donde estaban Juan y los ángeles caídos comenzó a cambiar nuevamente. El bosque a su alrededor desaparecía, y una luz intensa y brillante llenaba el espacio. Enoc y Juan ahora estaban en un vasto campo abierto, bajo un cielo nocturno increíblemente estrellado. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual, casi como si estuvieran pulsando con vida propia. En el horizonte, figuras luminosas comenzaron a aparecer. No eran como los ángeles caídos, ni como los Nepilim. Estas figuras eran seres de pura luz, sus formas etéreas y brillantes irradiando una energía pacífica y poderosa. Juan sintió una mezcla de reverencia y curiosidad al ver a estos seres acercarse. Estos son los vigilantes, los ángeles que permanecieron fieles, explicó Enoc. Observan la tierra e intervienen en momentos cruciales para guiar y proteger a la humanidad. Una de las figuras de luz se adelantó, más radiante que las otras, y habló con una voz que parecía resonar en las profundidades del ser de Juan.
Saludos, Juan. Has sido elegido para presenciar estas verdades y entender los misterios que conectan el cielo y la tierra. Juan se sintió humilde ante estas palabras. Se daba cuenta de que estaba ante seres que trascendían la comprensión humana, entidades que estaban más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. Su presencia era tranquilizadora y a la vez inspiradora. «Conocéis a los Nepilim», dijo Juan, casi sin aliento. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de ellos? ¿Y cuál es la conexión entre ellos y los seres de otros mundos? El vigilante sonrió serenamente. Los Nepilim son un puente entre lo celestial y lo terrenal, lo conocido y lo desconocido. Son un resultado de la interacción entre los ángeles caídos y los humanos, pero también llevan dentro de sí una conexión con las estrellas. El universo es vasto, y la vida se manifiesta de muchas formas. Enoc añadió, los seres que llamas extraterrestres son nuestros hermanos y hermanas en las estrellas. También forman parte del gran diseño divino. Los Nepilim, al ser creados, heredaron no solo el poder de los ángeles caídos, sino también la esencia de los seres estelares. Es por eso que parecen tan más allá de lo humano y al mismo tiempo tan cercanos a nosotros. Juan sentía su mente expandirse con estas revelaciones. Empezaba a comprender que la historia de los Nepilim no era solo un cuento antiguo, sino una clave para entender la conexión profunda entre la humanidad y el cosmos. Los vigilantes eran guardianes de esta sabiduría, ayudando a guiar a aquellos que estaban listos para escuchar. Usa este conocimiento con sabiduría, dijo el vigilante. La humanidad está en un punto crucial. Las elecciones que hagan ahora determinarán su futuro. Recuerda siempre que el verdadero poder reside en la sabiduría y el amor. Con estas palabras, las figuras luminosas comenzaron a disolverse y Juan se sintió lleno de una calma profunda. Sabía que había sido bendecido con una visión rara y preciosa, algo que pocos tenían la oportunidad de presenciar. Enoc sonrió, su expresión llena de orgullo y satisfacción. Ahora sabes más que la mayoría. Y usa este conocimiento para iluminar el camino de los demás. Todavía inmerso en la serenidad del claro iluminado, Juan fue nuevamente tomado de la mano por Enoc. En un instante, fueron transportados a un lugar más allá de la tierra, donde las estrellas parecían tan cercanas que Juan sentía que podía tocarlas. El espacio a su alrededor era vasto e infinito, una tapicería cósmica de luces brillantes y colores indescriptibles. Bienvenido a las estrellas, Juan, dijo Enoc. Aquí, verás la verdadera naturaleza del universo y la conexión que la humanidad tiene con los seres estelares. A lo lejos, Juan avistó una serie de naves brillantes, flotando graciosamente por el espacio. Tenían formas elegantes y complejas, irradiando una energía que era a la vez poderosa y pacífica. A medida que se acercaban, Juan se dio cuenta de que estos vehículos no estaban hechos de metal ni de ningún material terrestre, sino de pura luz y energía. Estas son las naves de los seres estelares, explicó Enoc. Viajan entre dimensiones y planetas, trayendo conocimiento y orientación. Los Nepilim heredaron una parte de esa sabiduría, aunque la utilizaron de maneras que no siempre fueron beneficiosas. De repente, una figura emergió de una de las naves, flotando hacia Juan y Enoc. Era un ser de luz, muy parecido a los vigilantes, pero con un aura diferente, más curiosa e investigativa. El ser se acercó y habló directamente a Juan, su voz resonando como una melodía en el espacio. Saludos, Juan. Somos los viajeros de las estrellas. Hemos observado la Tierra y la evolución de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Los Nepilim fueron un experimento, un intento de unir nuestros conocimientos con los vuestros. Juan estaba maravillado. ¿Entonces ustedes tienen una relación directa con los ángeles caídos y los Nepilim? Sí, respondió el ser estelar. Los ángeles caídos eran nuestros hermanos que eligieron un camino de intervención directa, rompiendo las reglas de nuestra convivencia con los mundos en evolución. Los Nepilim, aunque poderosos y sabios, fueron una consecuencia de esa intervención imprudente. Enoc observaba en silencio, permitiendo que Juan asimilara esta información. Juan sentía como si estuviera desentrañando los secretos más profundos del universo.
Comprendía que la historia de la Tierra estaba intrínsecamente ligada a las estrellas y que los seres estelares tenían un interés genuino en el desarrollo humano. ¿Pero por qué ahora?, preguntó Juan. ¿Por qué mostrarme todo esto? El ser de luz respondió con una voz suave y compasiva. La humanidad está al borde de un gran despertar. Están listos para entender su verdadera herencia estelar y el papel que deben desempeñar en el cosmos. Tú, Juan, has sido elegido para ser un mensajero de este conocimiento, para ayudar a tu especie a encontrar el camino de la sabiduría y el equilibrio. Juan sintió una responsabilidad enorme pesar sobre sus hombros, pero también una sensación de propósito renovado. Sabía que las revelaciones que había recibido eran solo el comienzo de una jornada mayor, que involucraba no solo su propio crecimiento espiritual, sino también la evolución de toda la humanidad. Enoc sonrió. Volvamos ahora. Hay aún más que aprender y hacer, pero estás en el camino correcto. De vuelta al claro iluminado, Juan se sentía diferente, como si una parte de su alma hubiera viajado mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. Enoc, siempre a su lado, parecía percibir esa transformación interna. Ahora comprendes la verdadera extensión de la conexión entre los Nepilim y los seres estelares, dijo él. Juan reflexionaba sobre todo lo que había visto y oído. La vastedad del universo y la sabiduría de los seres estelares lo habían tocado profundamente. Comprendía que la Tierra no estaba aislada, sino que formaba parte de una gran tapicería cósmica donde el conocimiento y la vida se entrelazaban. Has visto el potencial y el peligro del conocimiento, continuó Enoc. Los Nepilim, a pesar de su origen celestial, cayeron por culpa del orgullo y la ambición. Es esencial que uses lo que has aprendido con sabiduría y humildad. Juan sabía que la responsabilidad que llevaba era inmensa. Sentía una determinación renovada para utilizar el conocimiento que había adquirido para el bien, para guiar a la humanidad hacia un futuro mejor. El viaje a las estrellas no había sido solo una exploración física, sino una jornada espiritual. Juan comprendió que cada ser humano tenía una conexión con el cosmos y que la verdadera sabiduría provenía de la comprensión de esa interdependencia. De vuelta al claro iluminado, Enoc y Juan sintieron un cambio en la atmósfera a su alrededor. El aire estaba cargado con una sensación de urgencia y tensión. La luz de las estrellas parecía pulsar con una intensidad creciente, como si el cosmos se estuviera preparando para un evento significativo. Enoc se volvió hacia Juan, sus ojos reflejando la gravedad del momento. Ahora debes enfrentar la mayor prueba de todas. Una batalla simbólica entre las fuerzas del bien y del mal está a punto de suceder. Tu comprensión y coraje serán cruciales. De repente, el claro se transformó en un vasto campo de batalla. De un lado, las fuerzas celestiales, lideradas por Miguel y los ángeles fieles, brillaban con una luz pura y resplandeciente. Del otro lado, los ángeles caídos y los Nepilim, ahora revelando su verdadera naturaleza corrupta, emanaban un aura sombría y poderosa. En el centro del campo, Juan se encontró en medio del conflicto. Podía sentir la tensión entre ambos lados, la lucha eterna por el equilibrio y la verdad. Las figuras colosales de los Nepilim, con su fuerza descomunal, avanzaban con ferocidad, mientras los ángeles celestiales defendían con una serenidad inquebrantable. Juan, recuerda lo que has aprendido, dijo Enoc, su voz resonando en la mente de Juan. El verdadero poder reside en la sabiduría y el amor. Y usa el conocimiento que has adquirido para marcar la diferencia. Juan, con el corazón latiendo con fuerza, levantó la mano y cerró los ojos, concentrándose en la luz interior que había descubierto en su viaje. Sentía la presencia de los seres estelares, de los ángeles fieles y de la propia esencia del cosmos a su alrededor. Una energía pura y luminosa comenzó a emanar de su ser, formando un escudo brillante. Los Nepilim y los ángeles caídos vacilaron ante esa luz. Juan abrió los ojos, sintiendo una paz profunda y una determinación inquebrantable. Dio un paso adelante y, con una voz firme y clara, proclamó: el verdadero poder no reside en la fuerza bruta ni en el conocimiento prohibido, sino en la sabiduría, la compasión y el amor incondicional. Restauraremos el equilibrio y la armonía. La luz alrededor de Juan se intensificó, creando una ola de energía que se extendió por el campo de batalla. Los ángeles caídos comenzaron a retroceder,
sus formas sombrías disolviéndose ante esa fuerza pura. Los Nepilín, ante la verdadera naturaleza del conocimiento y la responsabilidad, se arrodillaron en reconocimiento al poder mayor de la luz y la verdad. Miguel y los ángeles fieles avanzaron, guiados por la luz de Juan, y juntos, dispersaron las tinieblas que amenazaban el equilibrio del cosmos. La batalla simbólica terminó, no con la destrucción, sino con la restauración del orden y la armonía. Enoc sonrió, su expresión llena de orgullo y satisfacción. Has pasado la prueba, Juan. La verdadera batalla es siempre interna, y has demostrado que la sabiduría y el amor son las fuerzas más poderosas del universo. Juan se sintió exhausto, pero profundamente satisfecho. Sabía que había cumplido un papel crucial en la preservación del equilibrio y que su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora estaba más preparado que nunca para enfrentar los desafíos futuros. El claro, ahora restaurado a su serenidad original, estaba bañado por una luz suave y acogedora. Juan se sentía más ligero, como si un gran peso hubiera sido retirado de sus hombros. Enoc estaba a su lado, su presencia tranquilizadora como siempre. Juan, dijo Enoc, ahora te enfrentas a la elección más importante. El conocimiento que has adquirido es poderoso, pero la manera en que lo utilices determinará el futuro de la humanidad. Juan reflexionó profundamente. Sabía que el conocimiento era una herramienta de inmenso poder y que debía ser utilizado con sabiduría. Pensó en las lecciones que había aprendido, en la responsabilidad que llevaba y en la influencia que podía tener sobre los demás. Elijo usar este conocimiento para el bien, dijo Juan con convicción. Quiero compartir lo que he aprendido para iluminar el camino de los demás, para promover la paz, la sabiduría y la comprensión. Enoc asintió con aprobación. Entonces, volvamos al presente. Tu viaje está lejos de terminar, pero ahora estás preparado para el próximo capítulo. Con un gesto suave, Enoc transportó a Juan de vuelta a la biblioteca de la iglesia. Las páginas del libro de Enoc aún estaban abiertas sobre la mesa, pero ahora tenían un nuevo significado para él. Juan se sentía revitalizado y decidido. Comenzó a escribir sus propias reflexiones y descubrimientos, compilando todo lo que había aprendido en un diario detallado. Sabía que estas anotaciones serían vitales para compartir con otros estudiosos, líderes espirituales y cualquier persona en busca de la verdad. Juan organizó reuniones en la iglesia, donde comenzó a enseñar y a discutir las revelaciones del libro de Enoc, las verdaderas orígenes de los Nepilín y la conexión con los seres estelares. Enfatizó la importancia de usar el conocimiento con responsabilidad y compasión, promoviendo la armonía y la sabiduría. Las palabras de Juan comenzaron a inspirar a muchos. Las personas que escuchaban sus historias se sentían más conectadas con el cosmos, comprendiendo que eran parte de algo mucho mayor de lo que podían imaginar. El mensaje de Juan se extendió, trayendo una nueva era de entendimiento y cooperación. La elección de Juan de usar su conocimiento para el bien tuvo un impacto profundo y duradero. La humanidad comenzó a moverse hacia un futuro más iluminado y armonioso, guiada por la sabiduría antigua y las nuevas revelaciones. Enoc observaba desde lejos, satisfecho con el camino que Juan había elegido. Sabía que, aunque los desafíos continuaran, la humanidad estaba ahora más preparada para enfrentar el futuro con sabiduría y amor. Con el tiempo, las palabras de Juan resonaron en toda la ciudad de Belén y más allá. Su dedicación a compartir el conocimiento adquirido del libro de Enoc y de sus experiencias trascendentales transformó la manera en que muchos veían el universo y su propio propósito dentro de él. En la iglesia, las reuniones se convirtieron en más que simples sermones. Eran encuentros de mentes y corazones abiertos, buscando entender el gran diseño divino y la interconexión de todas las cosas. Juan, ahora visto como un guía espiritual y sabio, lideraba estas discusiones con humildad y profundidad. Juan escribió un libro, reuniendo sus reflexiones, descubrimientos y las lecciones aprendidas. Titulado El Camino de las Estrellas, Sabiduría Antigua y Nueva Comprensión, el libro rápidamente se difundió, alcanzando a personas de todos los rincones del mundo. Sus palabras inspiraban a una nueva generación a buscar el conocimiento con responsabilidad y a usar la sabiduría para promover la paz y la armonía.
Las personas comenzaron a darse cuenta de que el verdadero poder no residía en logros materiales ni en fuerzas brutas, sino en la capacidad de amar, comprender y cooperar. El mensaje de Juan fomentó una comunidad global más unida, donde la curiosidad y la búsqueda de la verdad eran celebradas y donde cada persona se veía a sí misma como parte de un todo mayor y más grandioso. En una noche tranquila, mientras Juan contemplaba las estrellas, Enoc apareció por última vez. «Lo has hecho bien, Juan», dijo él, su voz cargada de orgullo. «Tu impacto se sentirá por generaciones. Recuerda, la jornada de la búsqueda de la verdad y la sabiduría nunca termina». Juan asintió, sintiéndose en paz. Sabía que, a pesar de los desafíos que aún vendrían, la humanidad estaba en un camino más iluminado y esperanzador. Miró a las estrellas con gratitud, sabiendo que no eran solo luces distantes, sino guías constantes y recordatorios de la vasta tapicería de la existencia. Con un corazón lleno de esperanza y determinación, Juan volvió a su mesa, continuando a escribir y compartir, siempre buscando más conocimiento, siempre promoviendo la verdad y la compasión. Su vida se convirtió en un faro de luz y sabiduría, inspirando a todos a su alrededor a mirar más allá del horizonte y encontrar su propio camino de iluminación.